Todas las noches, sin importar si llueve, si hace frío o si el cielo está despejado, algo pasa caminando por nuestra calle mientras silba muy bajito. Solo se escucha desde la sala o desde la cocina, justo cuando pasa frente a la casa, y siempre empieza a la misma hora, a las 3 de la mañana con 3 minutos. Primero se oye muy lejos, como si viniera desde el inicio de la calle, cerca de la casa de los Carson. Nosotros vivimos más o menos a la mitad, así que el silbido se va acercando poco a poco. Pasa frente a nosotros y luego se va perdiendo rumbo a la cerrada. Cuando era más chico, mi hermana y yo a veces nos levantábamos de puntitas y nos metíamos a la cocina solo para escucharlo. A mamá y a papá no les gustaba nada esto. Si nos descubrían, nos regañaban bastante fuerte, pero nada fuera del otro mundo, porque siempre respetábamos la única regla importante, la gran regla. No intentes ver qué es lo que está silbando. Mi vecindario es algo curioso. Vivo aquí desde que tenía 6 años y la verdad me encanta. Las casas son pequeñas, pero están bien cuidadas. Los patios son amplios y hay muchos lugares para jugar o andar explorando. También viven muchos niños de mi edad. Yo cumplí 13 en octubre. Crecimos juntos, jugábamos en la cerrada, corríamos de una casa a otra y en verano nos la pasábamos brincando de patio en patio. Fue un buen lugar para crecer. Ya tengo edad suficiente para darme cuenta. Y aquí solo hay dos cosas raras, el silbido de la noche y la buena suerte. El silbido nunca me molestó demasiado, como dije, desde mi cuarto ni siquiera se escucha. Pero a mamá y a papá no les gusta hablar de eso, así que con el tiempo dejé de preguntar. Mi papá es un hombre fuerte, alto, tranquilo. Tiene acento porque llegó a Estados Unidos cuando era un niño. Su familia, mis abuelos, vienen de unas islas. Así les dice él, las islas. La única vez que mi papá deja de verse tranquilo es cuando alguien menciona al que silba. Ahí empieza a hablar más rápido, sus ojos se mueven de un lado para otro, como si estuviera cuidando que nadie escuchara. Y siempre nos dice lo mismo, que no pensemos tanto en eso, que no hagamos preguntas y que nunca olvidemos la gran regla. No mires hacia afuera cuando el silbido pase frente a la casa. No es que pudiéramos mirar, aunque quisiéramos. Todas las ventanas de la casa tienen cortinas especiales por dentro. No son cortinas normales, son pedazos de lona gruesa y pesada que se bajan desde arriba y se aseguran en la parte de abajo del marco. Cada seguro tiene un candadito, de esos chiquitos como los que se usan en los diarios. Mi papá cierra todas esas cortinas con llave cada noche antes de que nos vayamos a dormir. Luego se lleva la llave a su cuarto. Mi mamá... Ella no sé qué piensa realmente sobre el silbido. A veces la he visto en la sala a las 3 con 3 minutos, justo cuando empieza. La veo si abro mi puerta apenas un poquito y me asomo. No pasa seguido, o al menos no la he descubierto muchas veces, pero creo que una o dos veces al mes se sienta en nuestro sillón rojo y se queda ahí, en silencio, solo escuchando. El silbido siempre es la misma melodía y honestamente suena alegre. Les dije que había dos cosas raras en mi vecindario. Además del silbido está el tema de la suerte. Todos aquí tienen muy buena suerte, es difícil de explicar, y a mi papá tampoco le gusta que hablemos mucho de eso. Pero a la gente de este lugar le pasan cosas buenas todo el tiempo. Casi siempre son cosas pequeñas. Alguien gana un concurso de radio, a otro le dan un ascenso en el trabajo cuando menos lo esperaba, alguien más encuentra en su patio puntas de flecha antiguas, de esas que son reales y podrían ir a un museo. El clima casi siempre está bonito, no hay robos, los jardines florecen con colores más vivos en otoño. 1 millón de pequeñas bendiciones, le escuché decir una vez a mi mamá sobre vivir aquí. Pero la razón principal por la que nos quedamos, la razón por la que nos mudamos aquí desde el principio, fue por mi hermana Nola. Nola nació muy enferma. Tenía algo en los pulmones. Ni siquiera pudimos traerla a casa cuando nació, solo podíamos ir a verla al hospital. Ella era muy chiquita, me acuerdo perfecto. Incluso junto a los otros bebés se veía demasiado pequeña. Una máquina tenía que respirar por ella. Nos mudamos a esta casa para estar más cerca del hospital, y apenas llegamos, Nola empezó a mejorar.
Los doctores no sabían cómo explicarlo. Decían que seguramente era por el tratamiento, por los medicamentos, por todo lo que ellos estaban haciendo, pero se les notaba en la cara que no estaban seguros de eso. Pero en el fondo mis papás lo sabían, y yo también, que no la mejoraba por estas pequeñas bendiciones que recibíamos aquí. Así que por eso nos quedamos. Incluso después de enterarnos de que por cada pequeño milagro que ocurre, de vez en cuando también pasan cosas malas. Por esas cosas solo pasan si buscas al que silba. En nuestro vecindario hay un comité de bienvenida. Cuando alguien nuevo se muda, llegan a la casa con pasta horneada, una canasta de regalos y un folder color manila. En verdad son muy amables. 4 personas vinieron cuando nosotros llegamos hace 7 años. Platicaron un rato con mis papás, me dieron un chocolate y se turnaron para cargar a Nola. Era su primera semana fuera del hospital, así que la trataron con muchísimo cuidado. Después, el comité pidió hablar con mis papás a solas. Me mandaron a mi cuarto, pero de todos modos alcancé a escuchar casi todo. Primero les hablaron de lo bonito que era el vecindario, de lo tranquilo, de lo especial, de esa clase de lugar que parece demasiado bueno, pero que nadie sabe explicar bien. Luego les contaron lo del silbido, ese sonido extraño que aparecería todas las madrugadas a las 3:03 y se detendría exactamente a las 3:05. Nuestros nuevos vecinos les advirtieron que el silbido era suave, que nunca iba a hacernos daño, siempre y cuando no intentáramos ver qué lo producía. Eso lo repitieron varias veces. Yo pegué la oreja a la puerta para escuchar mejor. Dijeron que las personas que buscaban al que silbaba cambiaban de suerte, a veces de forma terrible. Era como si una nube negra se les quedara encima. Todo lo que podía salir mal, salía mal. El folder que traía el comité tenía recortes de periódico, noticias sobre choques, vidas arruinadas, muertes en público y accidentes imposibles de explicar. No todos mueren, le escuché decir al encargado del comité a mi papá, pero algo se les apaga. Aunque sigan vivos, ya no tienen luz, ya no parecen estar aquí. Mi mamá no se lo tomó en serio, se le notaba. Preguntó varias veces si era una broma que les hacían a todos los vecinos nuevos. En algún momento se enojó y acusó al comité de querer asustarnos para que nos fuéramos de la casa. Incluso les preguntó si estaban siendo racistas porque mi papá venía de las islas. Mi papá la calmó, le dijo que él podía notar que nuestros vecinos hablaban en serio, que solo estaban tratando de ayudarnos. También le explicó que había crecido escuchando historias así de su madre, que sabía que había cosas extrañas caminando entre nosotros. Algunas eran buenas, algunas eran malas, y otras simplemente eran diferentes. Cuando el comité se fue, mi papá salió a la ferretería, compró las lonas, los seguros y los candados. Después de cenar, los instaló en todas las ventanas de la casa. Esa primera noche, en nuestra nueva casa, salí de mi cuarto a escondidas a las 3 de la mañana. Encontré a mi papá despierto en la sala, sentado en el sillón cargando a mi hermanita. Se llevó un dedo a los labios para pedirme silencio. Luego dio unas palmadas en el sillón, a su lado. Me senté junto a él y esperamos. Exactamente a las 3:03 escuchamos el silbido. Llegó y se fue, tal como nuestros vecinos habían dicho. Desde entonces, el silbido vuelve todas las noches. Nosotros nunca miramos, y todos los días disfrutamos nuestro millón de pequeñas bendiciones. Nola respira por sí sola, creció y se convirtió en una niña fuerte, lista y muy viva. Mi papá incluso se unió al comité de bienvenida. No llegan vecinos nuevos muy seguido, pues ¿quién querría irse de aquí? Pero cuando una familia nueva se muda, mi papá y el comité les llevan pasta horneada, una canasta de regalos y el folder color manila. Siempre sé, por la cara de mi papá, cuando regresa, si la familia les creyó o si pronto volveremos a tener vecinos nuevos. Hace poco, una familia se mudó a la casa de enfrente. La doña anterior, la señora Maddie, había muerto a los 105 años. Vivió una vida larga y tranquila. Los nuevos vecinos parecían buena gente. Daba la impresión de que iban a encajar muy bien. Le creyeron al comité de bienvenida y siguieron el consejo de mi papá sobre cerrar las ventanas con llave, porque también tenían un hijo pequeño.
Nunca nos dejaron ver qué recortes venían dentro del folder, pero supongo que eran bastante convincentes, porque durante el primer mes no tuvieron ningún problema. Una noche, esos vecinos tuvieron que salir de la ciudad y mandaron a su hijo, Holden, a quedarse con nosotros. Él tenía 12 años, un año menos que yo en la escuela. No lo conocía mucho, pero apenas sus papás lo dejaron después de cenar, supe que iba a ser una mala noche. ¿Ustedes saben quién es el que anda silbando afuera todas las noches?, preguntó Holden en cuanto los adultos salieron de la sala. Los tres estábamos en el cuarto de televisión. Había una película de Disney puesta, pero nadie le estaba haciendo mucho caso. Mi hermana y yo nos miramos y dijimos, nosotros no hablamos de eso. Yo creo que es el raro que vive en la casa amarilla de la esquina, dijo Holden. ¿El señor Tolls?, preguntó mi hermana. No, él es buena persona. Holden se encogió de hombros. Entonces debe de ser un asesino loco. Nola se puso tensa. No hablamos de eso, repetí. Mejor vamos a mi cuarto a jugar Nintendo. Pasamos las siguientes horas jugando videojuegos, comiendo palomitas y viendo películas. Una pijamada normal, más o menos, pero yo podía notar que Holden estaba inquieto. Después de que mis papás nos dieron las buenas noches, cerraron las cortinas con llave y se fueron a dormir. Holden se levantó de su sillón puff y caminó hacia donde estaba Nola. ¿Nunca han intentado mirar?, preguntó. Ya casi es la hora. Como pasa en casi todas las pijamadas, habíamos ignorado por completo la hora de dormir. Me sorprendió ver que tenía razón. Ya casi eran las 3 de la mañana. Suspiré. No habla... Es que yo no puedo, dijo Holden, interrumpiéndome. Ni siquiera puedo intentarlo. Mi papá cierra las cortinas todas las noches y esconde la llave. Pues nuestro papá también, dijo Nola. No, respondió Holden, no lo hace. Lo viste cerrar todo, dije, más brusco de lo que quería. Holden sonrió. Tu papá sí cierra todo, claro, pero no esconde la llave. La trae en su llavero normal. ¿Y?, pregunté, aunque ya me estaba empezando a preocupar, porque sabía qué iba a decir. Y porque yo también había notado que, después de tantos años, mi papá ya no se molestaba tanto en esconder la llave. Sabía que nosotros tomábamos la regla en serio. Entonces, dijo Holden, después de que tu papá cerró todo, pero antes de que tus papás se fueran a dormir, pues yo fui al baño, y tal vez, de camino, me asomé un poquito a su cuarto, y tal vez vi el llavero de tu papá sobre su buró, y tal vez fui por la llave de las cortinas. Nola y yo nos quedamos mirándolo. Su sonrisa se hizo más grande. Estás mintiendo, dije. Holden se encogió de hombros. Puedes revisar si quieres. Abre la puerta del cuarto de tus papás y mira. Vas a ver el llavero ahí, sobre el buró. Quédense aquí, les dije a los dos. No se muevan. Fui rápido hasta el cuarto de mis papás, pero me quedé quieto frente a la puerta. Si Holden decía la verdad, mi papá se iba a enojar muchísimo. Solo pensarlo me daba miedo, pero me daba más miedo una ventana abierta con el que silba justo afuera. Abrí la puerta apenas un poco y miré hacia adentro. Estaba demasiado oscuro. Respiré hondo y entré. Apenas di 2 pasos, me quedé congelado. El silbido había empezado, y desde el cuarto de mis papás se escuchaba clarísimo. Nunca me había dado cuenta, pero ellos debían haber escuchado ese sonido todas las noches desde que nos mudamos. Nunca nos lo dijeron. Yo no creo que hubiera podido dormir así. Me quedé ahí, escuchando cómo el silbido se acercaba, sin saber si prender la luz o despertar a mi papá. Entonces escuché un ruido suave en la sala, y eso me hizo reaccionar. ¡Nola!, grité, saliendo corriendo del cuarto. Holden y Nola estaban de pie cerca de la puerta principal, junto a una ventana. Holden no estaba mintiendo. Lo vi intentando abrir el candado de una de las cortinas. Escuché un clic. Él sí tenía la llave. Holden soltó una risa rápida. Nola estaba junto a él, encogida, asustada, pero quizá también curiosa. El silbido ya estaba justo enfrente de nuestra casa. Creo que hice algún sonido, tal vez grité, no lo recuerdo bien. Por un segundo sentí que el tiempo se detenía, pero mi cuerpo se movió solo. No soy rápido, nunca he sido bueno para los deportes, pero de alguna forma crucé la sala en un instante. Tenía los ojos puestos en Nola, pero escuché a Holden jalar la cortina hacia abajo para soltarla.
Escuché el golpe seco cuando empezó a subirse, y escuché el silbido justo del otro lado del vidrio. Alcancé a abrazar a Nola y la giré para que quedara mirando hacia el pasillo, lejos de la ventana. Al mismo tiempo, cerré los ojos con todas mis fuerzas. La cortina se abrió de golpe, el silbido se detuvo. Sentí a Nola temblando entre mis brazos. «No mires, ¿sí?», le dije, «no voltees, por favor». Ella estaba de espaldas a la ventana, yo estaba de frente, pero mis ojos seguían cerrados. Sentí que asentía contra mi hombro. Con el brazo que tenía libre, estiré la mano para buscar a Holden. Mis dedos rozaron su brazo. Estaba temblando peor que Nola. «¿Holden?», pregunté. Nada, silencio. Seguí estirando la mano, muy despacio, hasta tocar la ventana. No abrí los ojos. El vidrio estaba frío, demasiado frío para esa época del año. Subí la mano por el cristal, buscando la cuerda de la cortina. Mientras más arriba llegaba, más caliente se sentía el vidrio. También había una vibración suave, como un zumbido, que se me metía en los dedos. Intenté no pensar en lo que podía estar del otro lado. Por fin encontré la cuerda y jalé con fuerza. La cortina volvió a cerrarse. Abrí los ojos. Con la poca luz que venía de la cocina, pude ver a Holden. Él estaba pálido, chiquito, mirando fijamente la ventana ya cubierta. «¿Holden?», preguntó otra vez. Él volteó hacia mí y gritó. Todo pasó al mismo tiempo. Se encendieron las luces del pasillo, luego las de la sala, los pasos de mis papás golpearon el piso de madera. Yo no volteé a verlos, no podía quitarle los ojos de encima a Holden. Él estaba blanco, pálido. Se había mordido el labio tan fuerte que una línea delgada de sangre le bajaba por la barbilla, y se había hecho pipí. «¿Qué pasó?», preguntó mi papá detrás de mí. Logré apartar la vista de Holden y miré a mi papá. Él miró, dije. Nunca había visto a mi papá tan asustado, pero esa noche lo vi. Era un miedo viejo, horrible, como clavado en la cara. El miedo de un padre que acaba de perder a un hijo. «¿Solo Holden?», preguntó sin voz, moviendo apenas los labios. Asentí. Mi papá soltó el aire. Se veía tan aliviado que por un segundo pensé que iba a sonreír, pero luego miró a Holden y su cara cambió. Me pregunté si se sentía mal por sentirse bien de que Holden hubiera sido el único que miró. Entonces tocaron la puerta. Todos nos quedamos inmóviles. Holden soltó un quejido. «No abras», dijo mi mamá. Estaba parada en la entrada del pasillo. Yo siempre había creído que ella no creía de verdad, que solo le seguía la corriente a mi papá con lo de las ventanas y el silbido. Pero esa noche todos creímos. Entonces noté que mis dos papás traían bates de béisbol. Seguro los habían sacado de su cuarto. Volvieron a tocar, esta vez más fuerte. «Por favor, no abran», susurró Holden. Mi papá se acercó a él y lo abrazó. «No te preocupes, no vamos a abrir», le prometió, todavía sosteniendo el bate. «Nada va a entrar aquí esta noche». Siguieron los golpes en la puerta. Los golpes fueron tan fuertes que la puerta vibró. Holden volvió a gritar y Nola se aferró a mi cuello. Mi mamá se acercó y se arrodilló junto a nosotros, abrazándonos a mi hermana y a mí. Los golpes se volvieron más fuertes aún. «Llama a la policía», le susurró mi mamá a mi papá. Los golpes se detuvieron al instante. Mi papá miró hacia nosotros por encima del hombro. «¿Tú crees que...?», no terminó la frase. Del otro lado de la puerta empezó una serie de golpes desesperados. Luego se fueron calmando hasta convertirse en 3 toques suaves, casi educados. «Policía», dijo algo desde afuera. La voz sonaba exactamente igual a la de mi mamá, como si algo estuviera repitiendo lo que ella acababa de decir. «Policía, llama a la policía. Policía». Mi mamá nos abrazó más fuerte. «Policía, policía, policía, policía. Por favor, detente», le escuché decir en voz baja. «No creo que llamarle sirva de nada», dijo mi papá. «¿Cómo vamos a saber si los que llegan a la puerta son ellos de verdad?». Los golpes regresaron más fuertes que antes. La puerta tembló. Luego se detuvieron. Después de un rato volvimos a escucharlos, pero ahora venían de la puerta trasera. Todos voltamos hacia allá. De inmediato, los golpes regresaron a la puerta principal, de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Fuertes, luego suaves, luego otra vez fuertes. De pronto el sonido venía de las 2 puertas al mismo tiempo.
golpes pesados, como si alguien estuviera pegando con un mazo. Después algo empezó a golpear todas las ventanas de la casa, luego las paredes. Era como estar dentro de un tambor mientras demasiadas manos golpeaban por todos lados, o como si la casa fuera un caparazón y algo estuviera tratando de sacarnos a rasguños. ¡Ya basta!, gritó Holden. Los golpes se apagaron. No voy a decir nada, dijo Holden mirando fijamente la puerta. Prometo que no le voy a contar a nadie lo que vi, pero por favor vete. Esperamos casi un minuto. Entonces lo escuchamos, un golpecito suave. Venía de la ventana por la que Holden había mirado. Holden empezó a llorar. Lloraba como alguien que sabe que ya no puede escapar. Mi papá lo sostuvo, le acarició el cabello, pero no le mintió. Nunca le dijo que todo iba a estar bien. El golpeteo en la ventana siguió durante el resto de la noche. Nos quedamos todos juntos en la sala no sé cuánto tiempo. En algún momento, mi mamá intentó llevarnos a los niños a mi cuarto, mientras mi papá se quedaba vigilando la puerta. Pero en cuanto entramos a mi habitación, los golpes regresaron, tan fuertes que era imposible ignorarlos. Me dio miedo que la puerta no aguantara. Volvimos a la sala, los golpes se detuvieron, solo quedó el knock knock en la ventana. Nadie durmió esa noche. El golpeteo se detuvo como a las 7 de la mañana. Más o menos a esa hora sale el sol aquí. Esperamos otras 2 horas antes de que mi papá se atreviera a abrir una de las cortinas. Primero nos mandó a todos al cuarto de mis papás. Escuché cuando abrió la puerta principal. Luego regresó. ¿Ya?, nos dijo. Ya terminó. Los papás de Holden volvieron cerca de la hora de la comida. Mi mamá y mi papá llevaron a Holden a su casa. Entraron todos y se quedaron ahí bastante tiempo. Nola y yo los vimos desde la ventana. Ella estuvo pegada a mí todo el día, a mi lado, a veces tomándome de la mano. Cuando mis papás regresaron, venían serios, pero no quisieron contarnos qué hablaron con la familia Holden. Era domingo, así que pasamos el día juntos. Pedimos pizza y vimos películas. Esa noche todos dormimos en mi cuarto. Nola y mi mamá en la cama conmigo, mi papá en una silla que arrastró hasta ahí. No hubo golpes esa noche, ni ninguna otra noche desde entonces. No vimos mucho a Holden ni a sus papás durante el resto de esa semana, pero para el jueves ya había un camión de mudanza frente a su casa. Nola y yo los vimos empacar toda la tarde después de la escuela. Lo que más se me quedó grabado fue lo cansados que se veían Holden y sus papás. Los tres tenían la misma cara pálida, la misma boca apretada y los mismos ojos sin brillo. Incluso desde el otro lado de la calle se notaba que algo estaba muy mal. Holden y su familia se fueron antes del atardecer. A veces recuerdo lo que el comité de bienvenida les dijo a mis papás cuando nos mudamos. No todos los que miran al que silba mueren, pero incluso los que sobreviven pierden algo. Se les apaga la luz y el resto de su vida se llena de mala suerte. 1 millón de pequeñas desgracias. Creo que los papás de Holden también miraron, tal vez para consolarlo si no le creyeron, o tal vez para cargar con lo mismo si sí le creyeron. A veces miro a Nola, feliz, joven, viva, y me pregunto qué habría pasado si yo hubiera sido más lento, si ella hubiera mirado por la ventana esa noche. ¿Yo también habría mirado para consolarla, para no dejarla sola con eso? Me alegra no tener que saberlo. Seguimos viviendo en esa casa, en ese vecindario. Seguimos escuchando al que silba pasar frente a nuestra casa todas las noches. Las bendiciones, la suerte, las cosas buenas de aquí son demasiado buenas como para irnos, pero tenemos mucho cuidado. Ya no invitamos amigos a dormir, y mi papá esconde la llave de las cortinas muy bien ahora. No es que yo la haya buscado. Hay cosas que simplemente no necesitas buscar. Esta es una de las historias más populares de No Sleep en Reddit, pero siento yo que es una historia muy de nicho, más para Estados Unidos. Es ese tipo de historia que es muy particularmente un hit, un éxito para ellos. Pero no sé, siento que por lo menos aquí en lo que sea Latinoamérica, hablaré simplemente de México, le hace falta un poquito de rudeza en el tema como de, no de violencia, pero sí de miedo. O sea, algo pasa, seguramente es cultural, pero
Es una buena historia, está bien escrita. Traducirla fue sencillo, no tuve que revisar muchos errores. Tiene cierta mística y todo, pero algo le falta, siento yo. Como este peso. No creo que sea solo latinoamericano, porque también los europeos escriben bastante bien terror, pero puede ser un terror más crudo, más explícito, más descriptivo, más de ponernos en el lugar del terror, como si estuviéramos ahí y estuviéramos viviendo algo que pudiera ponerte los pelos de punta, o que por lo menos sientas miedo. Y aquí es más como que los estadounidenses están muy afiliados a su familia. La mayoría de los cuentos de terror que he leído de los gringos son muy de cuidar a su familia, de tener a su familia en peligro, de que les puede ir muy bien o muy mal, como si algo los persiguiera, una sombra, una racha, un espíritu, pero la entidad es algo que podría afectar o a un familiar o a la familia en general, alguna especie de intercambio, no sé, pero hay algún choque cultural ahí donde son muy light, o sea, son muy light para el terror y pareciera que ellos sintieran, igual y sí, puede ser algo muy cultural porque ellos podrían sentir esta historia como algo muy terrorífico simplemente por perder la calma de su casa, ¿no? Pero siento que aquí, o al menos en Latinoamérica, no sé si sea por nuestras condiciones de vida, pero pues eso a quién le da miedo. Siento que esta es una historia más para dormir. Podría ser, espero. A mí honestamente, digo, cuando la leí se me hizo el más linda que algo de miedo, no sé. La verdad me quedo. La leí porque era de las más populares, o sea, creo que fue en 2020, 2019 que fue catalogada como la historia número uno de terror de la página esta, que es una página extremadamente popular y que ha disparado a muchas personas como escritores de cuentos de terror o de ciencia ficción. Pero no sé, algo me faltó. No me dio, no me generó mucho, la neta. Pero bueno, tema cultural, habrá que buscar de otras regiones, supongo, este tipo de cuentos. Pero si te funcionó por lo menos para quedarte dormido a la mitad, yo creo que sí. Dudo mucho que te haya generado otra cosa, así que la catalogaremos como una historia más como de sueño, más allá de pesadilla. Y pues nada, espero que por lo menos te haya ayudado a dormir, descansar. Si te gustó la historia, por lo menos la narrativa, puedes dejar un like, un comentario o, como dije, duerme.